Bien, y comenzamos con la política. El Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana anunciaron que buscarán llegar a un acuerdo para impulsar una candidatura presidencial y lista parlamentaria única, un hecho que provocó reacciones en la oposición, como el abanderado del Partido Radical, que acusó que fue excluido. Vamos a hablar de esto y otros temas con Heraldo Muñoz, presidente del PPD, ex candidato presidencial también. ¿Qué tal, Heraldo? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Felicia. En todo el pacto, o cuando se da a conocer este acuerdo, Heraldo, el más molesto parece ser el presidente del Partido Radical, ¿no? ¿Cómo toma esas críticas y de haber excluido a esa colectividad? Bueno, no me lo explico francamente, porque esta fue una reunión de los partidos que apoyamos la candidatura presidencial de Paula Narváez con la Democracia Cristiana, para resolver algunos problemas importantes que nos permitan ir a una alternativa de gobierno a la derecha que tanto daño le ha hecho al país en estos tiempos, que no tiene brújula, no tiene dirección, no tiene conducción, ni siquiera sus parlamentarios en el Congreso siguen al Ejecutivo. Entonces, para este propósito de generar una alternativa de gobierno por parte de la candidatura de los partidos que apoyan a la candidatura de Paula Narváez, nos reunimos con la Democracia Cristiana para definir dos cuestiones fundamentales. Primero, un pacto parlamentario, un pacto parlamentario común y una candidatura presidencial unitaria, y ver el mecanismo para ese propósito, coincidiendo también con los elementos programáticos, que es un tercer elemento. Entonces, aquí no hubo ningún ánimo de exclusión, sino que es solamente una interlocución de una candidatura como la de Paula Narváez, como eventualmente con la candidatura de la Democracia Cristiana, que tendrá que ser decidida en los tiempos más breves, porque se nos acercan las primarias legales, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, como la de la derecha. Y nosotros creemos que el mejor mecanismo es una primaria ciudadana o una primaria convencional que se realice más o menos paralelamente a las primarias legales que van a ocurrir el 18 de julio. ¿Y cuándo se va a definir la fecha, Heraldo? Bueno, esa es una de las cosas. Tenemos que decidir primero si vamos a hacer una primaria ciudadana. Ya. ¿Y eso de qué va dependiendo? La candidatura de la Democracia Cristiana y nuestra candidatura. Nosotros creemos que es el mejor mecanismo. ¿Para qué? Para darle legitimidad. Porque una candidatura que sale de una votación de militantes, de independientes, de dirigentes sociales que van a votar, obviamente tiene mucho más fuerza que un acuerdo popular. Y por eso insistimos en ese mecanismo. Ahora, la fecha la tenemos que determinar de común acuerdo con la Democracia Cristiana. Tenemos que determinar el mecanismo primero y tenemos que determinar la fecha. La fecha no puede ser más allá de las semanas siguientes al 18 de julio. Es decir, comienzos de agosto, por ejemplo. Más o menos por ahí debiera ser. ¿Y cuándo cuánto de esto incide en la decisión, por ejemplo, de una Yasna Proboste, una presidenta del Senado, que le seguimos preguntando a diario si va a concretar una candidatura o no? ¿Querrá la Democracia Cristiana, se ha abierto a esa posibilidad, de acuerdo a las conversaciones que tienen hasta ahora, pregunto, de tener este mecanismo de primaria ciudadana, Geraldo? Bueno, yo espero que sí, porque imagínese que nuestra candidata, o candidato eventualmente, nunca uno sabe quién va a participar en una primaria de la centroizquierda, no sea elegida a través de una primaria. Entonces vamos a tener una candidata que eventualmente va a estar en condiciones, diría yo, menos fuertes que las candidaturas que sí han emergido de una primaria, además aún de una primaria legal. Entonces a mí me parece eso absolutamente fundamental, y que, bueno, en los tiempos que la propia Democracia Cristiana y la propia Yasna Proboste determine, nosotros no le vamos a imponer, pero los tiempos se van acortando. Estamos a un mes de la primaria legal del 18 de julio, y la inscripción de las candidaturas presidenciales, para que los telespectadores y las telespectadoras se den cuenta de los tiempos, es el 23 de agosto, es decir, no hay mucho tiempo.
Claro, debiéramos estar hablando ¿Geraldo? de los temas que le interesan a la gente, ¿ah? En vez de estos temas de primaria, debiéramos hablar de salario mínimo, de qué es lo que por lo vamos a hacer mismo le respecto a la pregunto, vacunación, etcétera. exacto, respecto a la fecha, porque es bien primordial, o la decisión de Yasna Proboste en eso, que sé que incumbe también a la democracia cristiana, pero como conglomerado y con estos acuerdos, de tener ya lineamientos relativamente claros para hablar de lo que sí importa para una próxima elección. Si la DC no quisiera en un camino de primarias, la candidata Paula Narváez se bajaría entonces, o seguiría su camino y no se bajaría del acuerdo, me refiero. No, yo no me quiero poner en ningún escenario semejante. Nosotros vamos a insistir en el camino de la primaria ciudadana porque creemos que ese es el camino más adecuado. Algunos de nosotros nos hemos sometido a eso. Yo mismo, cuando fui candidato presidencial, fui producto de una primaria ciudadana. Una primaria que realizamos en nuestro Partido por la Democracia, que fue abierta a la ciudadanía, votaron más de 5.000 independientes, más los militantes, una primaria de alrededor de poco más de 14.000 personas. Bueno, y eso le dio contundencia a mi candidatura en ese momento, porque fue producto de una primaria. Yo creo que hay que persistir en ese camino y no contemplar otras alternativas que en este momento no están puestas sobre la mesa. ¿Qué pasa retomando lo del Partido Radical, Heraldo? Porque cuando Carlos Maldonado, el presidente del Partido Radical, fue el único, y vemos imágenes también ahí de apoyo mientras hablamos con ustedes, que fue el único que llegó al CERVEL en su oportunidad después de las elecciones de mayo. Entonces, cuando él dice que se hace un acuerdo o se da una señal de exclusión, no suma. Usted, más allá de que dice que no es así, en fin, pero ¿está con Carlos Maldonado en el sentido de empatizar con las declaraciones o su sentir y su malestar? No, yo no entiendo ese malestar porque aquí no ha habido ningún ánimo de exclusión. Él ha manifestado que quiere ir a primera vuelta. Esperamos que lo podamos convencer para que participe en una primaria ciudadana. Creo que sería lo más lógico y que al mismo tiempo entonces llegáramos a un pacto parlamentario que incluya al Partido Radical. Creo que eso es lo mejor y tenemos una relación fraternal con el Partido Radical y esperamos y estamos seguros que vamos a continuar teniéndola y vamos a persistir en ese camino, no en el camino de las discrepancias o las polémicas públicas con el Partido Radical, porque francamente eso es inconducente y es contrario, Heraldo, a la trayectoria que hemos tenido. Claro, lo que pasa es que el acuerdo del inicio era, a eso va también Carlos Maldonado, no tiene un punto ahí cuando se van cambiando en algunas reglas del juego en la medida que va avanzando y cambiando el escenario político. Por eso yo le preguntaba si no le daba ese punto, más allá de la controversia que se puede generar, porque es lo que las personas han demostrado en las urnas de o no ir a votar, o que la política o los políticos de siempre no cumplen los acuerdos con los que habían llegado al inicio. Entonces ahí por eso no le da el punto de ir cambiando las reglas del juego. Lo que pasa es que el día 19 de mayo fue un día bochornoso, francamente. Claro. Cuando yo retiré mi candidatura, la retiré además con enojo con la política, porque a mí me pareció que el no cumplir acuerdos o el cambiar de un momento para otro es un desprestigio para la política y hace que algunos nos sintamos alejados de la política pese a que estamos en este papel. Y yo manifesté que de ninguna manera iba a cambiar mi opinión por los hechos que ocurrieron ese día y todos recordamos lo que sucedió. Y mantuve mi palabra porque es una cuestión de honor. De modo que referirse a ese día no es el mejor parámetro para evaluar la política, que en Chile está muy desprestigiada y por eso la fuerza de las y los independientes, por eso la fuerza de caras nuevas, y yo estoy a favor de eso, de gente de regiones, de mujeres, de jóvenes. Yo creo que hay que ir en esa dirección y llegar a los acuerdos más amplios, porque aquí hay un espacio de una izquierda diferente, de una izquierda que busca ser una alternativa con gobernabilidad, pero con cambios estructurales profundos. Y creo que ese es el camino de una izquierda moderna, de una izquierda que mira al siglo XXI, a los temas de sustentabilidad, de respeto a la naturaleza, de respeto a nuestro océano, de los temas valóricos de una sociedad mucho más diversa como la nuestra. Esa es la izquierda que queremos, no una izquierda rígida y excluyente, de aquella izquierda que llama a la unidad, pero dice:
pero no con la ADC, no con el Partido por la Democracia, no por el Partido Liberal ni Nuevo Trato, empieza a hacer una larga lista de exclusiones y al mismo tiempo dice queremos la unidad. Y después le pide a las Fuerzas Armadas que deliberen, además. Esa izquierda no la queremos y por eso que creemos que esta otra alternativa es lo que importa y más vale construir. Y ese es el propósito nuestro y por eso que queremos que toda esta centroizquierda pueda ser una alternativa y podamos tener una primaria para definir quién nos va a representar. ¿Qué es lo que se viene ahora, Heraldo, respecto a esta fecha? Porque ya vienen las próximas primarias tan cercas, ¿no? Para comenzar acuerdos y que no se desmorone el naipe de nuevo y que no pasen jornadas tan bochornosas como la de que usted mencionaba ocurrió en mayo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es primero empezar a conversar sobre el pacto parlamentario, eso puede ayudar, y paralelamente seguir conversando no solo estos tres partidos, insisto, estos fueron los partidos que apoyan la candidatura de Paula Narváez con la Democracia Cristiana, tenemos que ampliar el abanico de modo de conversar con otras fuerzas políticas y llegar a la idea de concordar, ojalá, este mecanismo que nosotros planteamos de una primaria ciudadana o convencional. Eso significa mucho trabajo, por eso que los tiempos se apremian, porque hay que conseguir los locales de votación, hay que tener vocales, apoderados, hay que tener un padrón, porque esto es organizado al final por los partidos políticos. Exacto. Y yo sé cómo es, porque lo hicimos internamente y nos costó mucho. Cuesta dinero, cuesta recursos. Y eso no lo pone en desventaja del pacto Jadwe-Boric, me refiero a lo que tiene que ver con primarias que sí van a tener el respaldo con propaganda electoral, que es lo que no tendrían ustedes en este caso, en caso de llegar a ese camino. Exactamente, Frecia, nos pone en desventaja porque esa es el gran error cometido el día 19, cuando no hubo la capacidad de decir, bueno, este otro mundo va a tener una primaria legal, porque la primaria legal le va a permitir al PC y al Frente Amplio tener la franja electoral y le va a permitir que el CERVEL organice esta primaria. Y esa es una gran desventaja del lado nuestro, que vamos a tener que hacer esto a pulso, cada uno de los partidos, movilizando a las estructuras nacionales y tratando de atraer lo más importante, que son las y los independientes. Bien, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por haber hablado con Serena esta mañana. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias.